Vamos a iniciar con el tema número 32. Es la continuación del tema que hemos venido viendo de Dios elige a un pueblo. Esta es la parte número 3 de la serie La verdad del Evangelio de la Gracia. Estamos estudiando la carta a los Romanos y yo les voy a pedir que mientras decimos algunas cosas, usted vaya por favor allá a Romanos capítulo 9, del versículo 30 en adelante nos vamos a ir. Y le voy a pedir que me siga mucho ahí con su Biblia, porque vamos a ver bastante, va a estar largo. Sí, ya ven que yo predico el Evangelio eterno. Entonces hoy vamos a ver eso y con la ayuda de Dios, pues todo el capítulo 10. En tanto usted llega ahí, quiero hacer un recordatorio de qué es lo que hemos venido viendo en los dos temas anteriores a este, que tiene que ver con lo mismo, nada más para que podamos contextualizar. Pero bueno, esta porción de las escrituras que vamos a ver, es decir, a partir del versículo 30 del capítulo 9 hasta todo el capítulo 10, continúa tratando el tema de la elección de Dios a Israel como nación. Acuérdese ahí, ese es el tema, no debemos de perder ese enfoque. Es decir, es la elección de Dios a la nación de Israel por encima de todas las naciones, ¿sí? Aquí en la tierra. Anticipo, quizá lo repita adelante, no tiene que ver con la sustitución de Israel, ¿sí?, con la iglesia. No tiene que ver eso no habla, eso de hecho eso es antibíblico. La iglesia no sustituye a Israel de ninguna manera. Sí, son dos entidades distintas. Previamente, bueno, pues ha dejado en claro ya que la elección de Dios a la nación de Israel, pues está completamente desligada de cualquier mérito que el pueblo de Israel hubiera tenido. Y fíjese que tan ningún mérito tenía cuando Dios lo escogió, que todavía no existía el pueblo. O sea, todavía no existía la nación de Israel y Dios ya había determinado, ya había elegido, porque repetimos, ¿verdad? Dios elige, ciertamente Dios elige, Él es Dios, entonces pues Dios elige. O sea, la ecuación no está muy difícil. Él es el Dios creador y ¿quién eligió crear? Dios, pues no había nadie más para hacerlo, solamente Él eligió crear, Él elige bendecirnos, Él elige salvar al hombre en respuesta, debe de haber una respuesta del hombre, en fin. Y bueno, vimos también que Dios no puede ser acusado de injusto porque eligió a Israel por encima de todas las demás naciones. Y pues Israel estaba igual que las demás naciones, o de hecho hasta peor, ¿sí? Entonces hubo una pregunta por ahí que surgió, ¿verdad? Ahí lo vemos en el capítulo 9, que dice, bueno, entonces, ¿es injusto Dios? Y ahí Él es injusto, ahí está hablando de porque eligió a Israel por encima de otras naciones. A lo mejor acá los chichimecas estaban más, tendrían, no sé, a lo mejor estarían menos peor, ¿verdad? Yo no sé. Pero el caso es que Dios no, Dios eligió a Israel y no hay injusticia en eso, ¿sí? Estableció también, hemos visto en los temas anteriores, que no por ser descendientes directos de Abraham, pues eso ya los constituía en hijos de Dios, ¿verdad? Porque Abraham fue justificado por la fe. Y bueno, vimos que a pesar de que sus descendientes iban a ser muchos, solamente un pequeño remanente sería justificado. Solamente ese pequeño remanente que se acercaría a Dios por la fe. Fíjese. Es decir, no por el hecho de ser israelitas ya son salvos, ¿verdad? Así como no por el hecho de que, bueno, pues es que yo nací, como hemos dicho, no, es que yo nací yo nací en la iglesia, yo soy de cuna cristiana. No, hombre, yo soy cristiano de quinta generación, ¿verdad? No hay tal cosa. No hay tal cosa.
sea, no hay de que, pues mis padres eran cristianos, yo heredé eso. Bueno, pudiste haber heredado algunas tradiciones, pudiste haber aprendido algunas cosas, todo eso se puede heredar y no está mal, pero eso no nos constituye en hijos de Dios, sino el abrazar la obra expiatoria, Cristo en la cruz, a favor de todo aquel que cree. ¿Está conmigo? También explicó ya que el endurecimiento del corazón de Faraón, ¿verdad?, no fue un acto arbitrario de Dios, sino que fue el resultado del continuo rechazo de Faraón al mensaje de Dios. Y estuvimos hablando de eso, cómo Dios nos habla, viene a nuestras vidas, trae palabras a nuestras vidas, y muchos decimos, es que sí, es que te quiero escuchar, Señor. Y yo haría la pregunta, yo creo que cualquiera haría esta pregunta: ¿para qué queremos escuchar a Dios si no hemos dispuesto nuestro corazón a obedecerlo? Soy honesto, si no hemos dispuesto nuestro corazón a obedecer a Dios, mejor ni lo escuche, porque va a venir mayor condenación. ¿Sí? O sea, si hemos dispuesto nuestro corazón a obedecer, pues venga tu palabra, Señor. Pero si no he dispuesto en mi corazón obedecer, viene su palabra y yo la rechazo, mayor endurecimiento y mayor endurecimiento. Y eso fue lo que le pasó a Faraón. Y eso es lo que nos pasa, sin duda, a muchos de nosotros en distintas áreas de nuestras vidas. En el servicio, vimos que Dios ha estado llamando a varios de ustedes al servicio y han estado resistiéndole, y probablemente ahorita se encuentren en un estado de endurecimiento. Pero yo le anticipo, Dios lo va a quebrar. Si usted es su hijo, si usted es su hija. ¿Están conmigo? Entonces mejor quebrémonos nosotros solos y no que Él venga y nos dé con el tubo, porque sí lo hace. Nos ama mucho, pero también nos hurte cuando necesitamos. Sí estamos aquí, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora pasa a mencionar la razón del endurecimiento del corazón de la mayoría de los israelitas, ¿verdad? Y cómo lo expresa con ese dolor, ¿verdad? Y cómo a pesar de ese dolor, Él seguía intercediendo por ellos. Y cómo a pesar, el apóstol Pablo, que la Escritura anticipa que muchos no iban a creer, Él seguía orando por ellos. Y eso nos debe de enseñar mucho a nosotros. Eso nos debe enseñar mucho, porque luego decimos, no, fulanito, no, pues ya ni voy a orar por él, no, yo ya lo entregué al Señor. Pues Pablo nos enseña que él seguía orando por los suyos. Vengan conmigo allá al versículo 30 de Romanos 9, porque aquí del versículo 30 del capítulo 9 hasta el versículo 4 del capítulo 10, habla precisamente de la incredulidad de Israel y del rechazo que tuvieron hacia Jesús, fíjese. Y dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fíjese, hace una pregunta, ¿verdad? Porque en las enseñanzas anteriores dice, bueno, la palabra de Dios no falló. O sea, no es de que a Dios le falló, de que eligió un pueblo y que no le respondieron. Dice, a Dios no le falló nada, a Dios no le falla nada. ¿Cuántos saben que a Dios no le falla nada? ¿Cuántos saben que Dios no tiene nunca plan A y plan B? Siempre tiene plan A. Y que se cumple todo lo que Él determina que se cumpla. ¿Están aquí conmigo? Muy bien. Entonces, fíjese, dice, oye, que los gentiles, pues ellos ni buscaban a Dios, ¿verdad? Y así andábamos. O sea, no andábamos buscando a Dios los que no son judíos, dice, pues las demás naciones, pues. No andaban buscando a Dios y no andaban buscando la justicia, no andaban buscando a Dios para ser justificados, ni siquiera se daban cuenta, dice, de su condición, y pues no lo andaban buscando. Y ahora han alcanzado la justicia. O sea, Dios los justifica también a los gentiles, a los que no escogió Dios como pueblo suyo. Pues sí, dice, la justicia que es por fe. Porque es la única justicia que Dios acepta. Es la única manera en que Dios ha determinado, escuche bien, la única manera en que Dios ha determinado justificar, declarar inocente al culpable, por medio de la fe. Es decir, al poner la confianza solamente, sin obras, solamente la confianza
en la obra de Cristo en la cruz. Es decir, la obra de Cristo en la cruz a favor del pecador es suficiente, más que suficiente. No hacen falta obras. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces, es por gracia, es por medio de la fe, el único medio, repito, por el cual Dios justifica al hombre. Y debo de decir esto, o repetirlo más bien, porque nadie busca a Dios por iniciativa propia. Ni aun los israelitas, fíjense. Ellos no andaban buscando a Dios. De hecho, se olvidaron de Dios por más de 400 años. Todavía ni nación eran como tal, cuando ya se habían olvidado de Dios. Usted tiene que entender que la nación de Israel nace con la promesa a Abraham, y tuvo su hijo Isaac, y de Isaac tuvo a Jacob, y Jacob tuvo a un montón ahí a los 12, ¿verdad? Y después de eso, pues que hubo una hambre, en fin, usted sabe la historia, ¿no? Va José, se va a Egipto, y después viene esta hambruna, y se van, ¿cuántas personas? ¿Usted se acuerda cuántas personas son las que se fueron de la tierra de Canaán? Es decir, en ese momento los hebreos, lo que era el pueblo de Israel, ¿cuántos eran en ese momento? ¿Usted se acuerda cuántos se fueron a Egipto? ¿Alguien se acuerda? 70 personas, ¿verdad? Ahí se fueron, era un puñito. Ellos se fueron ahí se quedaron, ¿verdad? Ahí se les trató bien, se establecieron, se multiplicaron, como que eran buenas para tener chamacos las hebreas, ¿verdad? Eran muy prósperos. Y se multiplicaron, y escuchen bien, les fue bien y pasaron muchas cosas, pasaron cerca de 400 años y ellos terminaron en esclavitud olvidándose de Dios. Y obviamente voltean sus ojos a Dios, no porque recordaran las promesas de Dios, cosas que Dios ya les había anticipado. No es de que Dios hubiera determinado que ellos fueran esclavos y que los maltrataran, sino que Dios les anticipó en su presciencia, en su conocimiento previo, les dijo, esto es lo que va a pasar, o sea, esténse listos para salir. Pero se olvidaron y tuvieron que venir circunstancias muy feas para hacerlos volver su rostro a Dios. Pero ellos no estaban buscando a Dios. Ellos estaban buscando solamente un alivio. Ellos no estaban buscando el cumplimiento de las promesas de Dios para sus vidas. No lo tenían presente. Simplemente ellos se hubieran conformado con tener un faraón que los oprimiera menos, que les hiciera la vida menos difícil. Y esa es una tentación que los creyentes tienen. Olvidarse de las promesas de Dios para centrarse en tener una vida más cómoda. Con eso me alcanza, aunque se nos prometa gloria. El escritor C.S. Lewis dijo que los hombres, porque alguien dijo que los hombres eran criaturas con pasiones muy fuertes, y él dijo no, los hombres, o sea, los seres humanos son criaturas con pasiones muy débiles. Se conforman con un poco de dinero y con un poco de sexo ilícito. Y él menciona y dice, son como los niños de un gueto. ¿Sabe lo que es un gueto? O sea, una zona así de edificios abandonada a las orillas de la ciudad. Dice, los hombres son como unos niños de un gueto que juegan con tortitas de lodo, ¿sí? Y piensan que eso es lo máximo cuando tienen la promesa de las mejores vacaciones en el lugar más bonito. Entonces, eso es una tendencia que tenemos a poner nuestros ojos en las cosas de este mundo, en las cosas de esta tierra. Sí, pero eso estaremos más hablando en el campamento. La próxima semana. Entonces, por allá nos vemos. Y a poner sus ojos en las cosas de esta tierra. Sí, y olvidarse de las promesas de Dios cuando Dios nos ha prometido gloria. Algo muchísimo, muy superior a esto. Que si nosotros vemos eso, no es nada lo que estamos viviendo, por muy difícil que sea. Dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, es decir, la justicia de Dios. Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Pregunta, dice, ¿por qué? Porque iba tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Es decir, a Israel le fue dada la palabra de Dios. Qué privilegio, ¿no? Fíjense qué privilegio del hombre
que le sea dada la palabra de Dios, y ninguna otra nación tuvo ese privilegio. Dios mismo escribió y les entregó esas tablas. No las escribió fulanito de tal con bonita letra, las escribió Dios mismo y se las dio a ellos. ¡Qué privilegio para el hombre que Dios le dé su palabra! Por eso debemos de valorar su palabra, porque es la palabra, es la voluntad de Dios, no es cualquier cosa, no es un libro más. Es la Biblia, las Escrituras son la palabra de Dios, es la voluntad de Dios revelada al hombre. Y debemos de valorarla, tener mucho cuidado en nuestro corazón, cristianos, con menospreciar la palabra. Vamos a seguir avanzando. Pues iban detrás de ella, pues no detrás de la justicia, viendo la palabra, pero no por la fe, sino por las obras, ¿verdad? Y nunca se acercaron a Dios por la fe. Nunca se acercaron a Dios en humildad, sino siempre tratando de justificarse mediante la observancia de los ritos de la ley, por cumplir la ley, haciendo méritos. Tengo que hacer los méritos suficientes para que Dios me justifique, ¿verdad? Dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Aquí cita mucho a Isaías en este pasaje. Como está escrito, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él, ¿qué dice? No será avergonzado. En el que creyere en él no será avergonzado, se está refiriendo en aquel día que ha determinado el Señor, que todo hombre muera una sola vez y después el juicio. Es decir, todo aquel que en él cree no será avergonzado. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí están conmigo? Para el que está en Cristo no hay condenación, no será avergonzado. Ay, pues qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces ya hablamos que aquí no está hablando del reemplazo de Israel por la iglesia, que de hecho la iglesia en su mayoría es gentil, fíjese. Hay más creyentes que somos gentiles a creyentes judíos. Sin embargo, lo que está hablando, repito, no es el reemplazo, sino la formación de ese cuerpo de creyentes que Dios ya era un misterio, y un misterio es una verdad revelada, una verdad oculta, una verdad que no ha sido revelada. Y eso es lo que les dice Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 3, del versículo 3 al 11, que decían, no, ¿cómo? Y los creyentes también son gentiles, y también Dios salva a los gentiles. Y dice, sí, ese era un misterio que ya estaba ahí, siempre ha estado en la mente y en el corazón de Dios. Entonces, fíjense, versículo 1 del capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Usted tiene amigos, familiares que no son creyentes? Oremos por ellos. De repente se nos pasa eso, ¿verdad? De repente como que la verdad de las cosas es que entramos como en un estado de comodidad y de indolencia, debo decir. Pero el apóstol Pablo estaba muy consciente aquí, perfectamente consciente de cuál es el destino de todo aquel que rechaza a Cristo. Una condenación eterna. Aunque diga, ay no, yo estuve ahí desde chiquito y estaba ahí en los panderos y yo tocaba y yo hacía y yo cantaba y yo era... ¿Y eso qué? Necesitamos creer, necesitamos poner nuestra confianza en Cristo. Y él dice, bueno, no porque fueran judíos ya se sientan. No, es horrible. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice. Bueno, dice, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y sale este argumento, por así decirlo, a favor de ellos. Y dice, porque yo les doy testimonio, o sea, a ustedes, hermanos romanos, de que tienen celo de Dios. Es decir, que los judíos, dice, tienen celo de Dios, dice, pero no conforme a ciencia. O sea, sí les doy testimonio de que hay un celo, pues deseos por Dios, que hay un fervor por Dios, pero es un fervor que está mal encausado. ¿Sí?
con falta de conocimiento de Dios, es decir, sí tienen religión, sí tienen ritos, tienen tradiciones, tienen todo eso, pero no conocen a Dios. Y escúcheme bien, por favor, porque el Señor Jesucristo habla ahí cuando en su oración al Padre, ahí en Juan 17:3, y nos dice: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso póngame mucha atención en esto que le voy a decir. Es esencial que todo creyente tenga un claro entendimiento de la obra de Cristo y de la persona de Cristo, de los atributos de Dios. Porque muchas veces como creyentes hay más así como que, a ver, pero ¿qué dice Dios acá? Y a ver, ¿qué dice en Apocalipsis? Y no sé, y que si la bestia peluda es de no sé qué, y que si esto otro, y que si los ovnis, pero a ver, con Faraón, y no sé, a ver, y a ver, allá en Génesis, ¿verdad? En el capítulo 6, que vinieron los ángeles y se metieron con las hijas, y que si fueron, y se meten en un chorro de cosas, diciéndose cristianos, pero no tienen un entendimiento mínimo aceptable acerca de la obra de Cristo, acerca del sacrificio expiatorio de Cristo. Y eso a mí me lleva a cuestionar, escuche bien, eso a mí en lo personal, porque soy muy quisquilloso en muchas cosas, ¿sí? Y eso a mí me lleva a cuestionar si realmente serán nacidos de nuevo, porque debe de haber un entendimiento claro de cuál es nuestra condición, de cómo estábamos el antes y después y el por qué. Tener perfectamente claros si somos hijos de Dios por la fe y poder explicar por qué es por fe y por qué no es por obras, y tener ese testimonio interno en nosotros. Eso es el conocimiento mínimo. Mire, si no sabe de los ovnis y que los ángeles y que si aquello y que si muchas cosas de escatología, pues eso suena bien y así como que muy espiritual, pero escuche bien, nadie se salva por saber eso, pero tampoco... el hecho de que si no conocemos, si no estamos conscientes de la obra expiatoria de Cristo, entonces ahí sí hay riesgo. ¿Me doy a entender? Eso es lo esencial. Y dice por qué, versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, sí, a ver si usted ha escuchado esto. Pues sí, Dios dice esto, pero yo digo esto otro. Ya no le voy a decir, ¿ha escuchado alguien por ahí? No, vamos viendo nosotros. Fíjate que la Escritura dice esto, Dios dice esto. Pues sí, pero yo pienso que... Y tratamos de establecer nuestros propios criterios por encima de Dios. Escuche bien, no hay cosa más soberbia que esa. No hay cosa más arrogante que pensar que uno tiene una mejor idea que Dios. Ignoraron la justicia de Dios, procuraron establecer su justicia propia. Versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia, o sea, para justificar ¿a quiénes? A todo aquel que cree. ¿Sí? O sea, no quiere decir que a la llegada de Cristo la ley ya llegó a su fin. No está diciendo eso, sino que el objetivo de la ley es en primer lugar llevar al conocimiento de Dios y llevar al hombre a Cristo. Ese es el objetivo de la ley. La ley no fue dada para salvar al hombre, lo hemos dicho. La ley no fue dada para salvar al hombre porque el hombre en su estado natural no tiene la capacidad de cumplir la ley. Punto. No tiene la capacidad, porque la ley de Dios es dada para que la cumpla Dios. O sea, la ley de Dios solamente la puede cumplir Dios. La ley de Dios solamente se puede sujetar en su cabalidad Dios. Por eso el Señor Jesucristo no tuvo ningún problema en cumplir con la ley, porque Él es Dios. ¿Están aquí? Entonces, la fe en Cristo como Salvador, la confianza en Él como nuestro Salvador, pues elimina todos los intentos por alcanzar la salvación o retener la salvación por méritos propios. ¿Sí?
El asunto es de que al rechazar el evangelio de Cristo, al tratar de establecer su propia justicia por medio de la observancia de ritos, de ceremonias, de actos externos, aún de tradiciones de hombres, pues eso se constituye en una rebeldía contra la justicia de Dios, ¿sí? Contra lo que Dios estableció. ¿Y qué fue lo que Dios estableció para justificar al hombre? La gracia por medio de la fe. Es un regalo de Dios, es una obra de Dios a todo aquel que cree. ¿Vamos bien? Entonces, seguimos avanzando. Vengan conmigo ahí al versículo 5, por favor. Porque aquí trata, ya a partir desde aquí hasta el versículo 21, de cómo la palabra de Dios nos conduce a Cristo. Cómo es que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a verlo. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. En otras palabras, si pretendes que Dios te declare inocente por cumplir la ley, entonces tienes que cumplirla a cabalidad. Porque en el momento en que faltes en uno de los mandamientos, entonces ya violentaste, te haces culpable de toda la ley y ya no hay vuelta para atrás. ¿Sí? Entonces, la ley nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo, a darnos cuenta, vemos la ley y decimos, no puedo con esto. O sea, yo no puedo hacer esto. Entonces, si Dios me dio esto, no como un medio para salvarme, Señor, entonces, ¿de qué se trata? Y Él dice, de que pongas tu confianza en mí y que puedas ver a Cristo aquí, que puedas ver mi promesa. Y no era una promesa nueva, era una promesa que Dios hizo desde el huerto de Edén, desde el mismo momento en que el hombre cayó. ¿Cómo la ve? De esa promesa que Dios hizo de que levantaría al Redentor, allá en Génesis 3:15. Que nacería de una virgen. Desde ahí. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, ¿quién puede bajar del cielo a Cristo? Nadie. Eso es un acto soberano de Dios que Él mismo hizo. Dice, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pues, ¿quién lo podía levantar? Solamente Él. O sea, solamente por voluntad de Él vino y por su mismo poder, Él se levantó de los muertos. O sea, nadie tiene esa capacidad. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Yo quiero que note algo, siempre boca y corazón van ligados, o sea, no son dos entes pues separadas, ¿no? Sino que están ligadas, que tiene que haber congruencia, no puede la boca decir una cosa, es decir, si la boca dice una cosa y el corazón dice otra, no es válido, tiene que ser por el testimonio de dos. Tiene que ser congruente. Se tiene que confesar, es decir, homologar, esa es la palabra homologar, homólogos, o sea, el mismo mensaje, la misma declaración tiene que haber en el corazón y en la boca. Vamos para allá. Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Miren, de aquí se ha hecho todo un movimiento que precisamente le pusieron palabra de fe, que no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con metafísica, eso es lo que tiene que ver con declaraciones positivas, tiene que ver con muchas cosas que nada tiene que ver con Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, es decir, esta es la confianza, esta es la doctrina, este es el mensaje que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, póngame mucha atención, porque yo sé que estos son versículos
que muchos de los creyentes son de los primeros que nos aprendemos. Sin embargo, son de los más mal manejados, de los más poco entendidos en su cabalidad. Porque aquí para nada está diciendo que por el hecho de repetir una oración, es que así se ha interpretado confesar. Repite una oración. ¿Cuántos quieren confesar? ¿Cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón? Levanten su mano. Muy bien, repite esta oración. ¿Ya lo repetiste? Sí te oí. Ok, ya lo confesaste. Pero eso no es confesar, mis amados. Eso es simplemente repetir. Eso no tiene que ver con confesar. Eso tiene que ver con repetir. Y nadie se salva por repetir una oración. Eso ha causado muchos problemas en la iglesia. Sino que mi confesión o mi declaración debe estar ligada a la convicción de mi corazón. Tiene que estar perfectamente ligada. O sea, te digo lo que traigo. O sea, no es como te voy a poner aquí, te voy a torturar, ¿verdad? Y así como le hacen los perjudiciales, ¿verdad? Te voy a dar unos tehuacanazos y unos toques por todos lados, y te voy a hacer esto y te voy a hacer esto otro, y pues el otro, y confiesa, no, que no, no, y el otro, ¿verdad? Y no, pues hoy, otra vez, ¿no? Y ahora no, pues hasta que está bien, ¿verdad? Yo fui. Pepe el Toro es inocente. Pues confiesan, pero una pregunta, ¿esa es una confesión válida? No es real. Entonces Pepe el Toro, no, eso es otro asunto, ¿verdad? Está hablando de eso, mis amados. Repito, no es hacer que la gente diga una oración, porque eso es obtener una confesión forzada. Repite esto. A ver, no, ya lo confesaste, ya lo confesó delante de los hombres. Bienvenido a la familia de Dios. Eso se llama decisionismo, y eso ha causado que en las congregaciones cristianas hayan muchos falsos creyentes, que haya mucha gente que cree que es hijo de Dios porque repitió una oración y no tienen la convicción. Siguen viviendo, y luego pastores y hermanos se frustran porque pues es que sigo con lo mismo y tengo 25 años en la iglesia y sigo con las mismas cosas y nunca cambió la persona ahí. De repente pues ya a lo mejor pues se hizo un poquito más decente, pero ¿cuántos saben que hacerse decente, eso no necesitas a Cristo para ser una persona decente? ¿Cuántos saben que no necesitas a Cristo para ser una persona ordenada? ¿Cuántos saben que no necesitas a Cristo? Y no estoy diciendo una herejía. ¿Cuántos saben que no necesitas a Cristo para dejar un vicio? ¿Cuántos saben que no necesitan a Cristo para ser unas personas honestas? ¿Sí sabían eso o no? Pero ¿cuántos saben que sin Cristo no puede haber perdón de pecados? ¿Están aquí? Ese es el centro de la obra de Cristo. Porque con el corazón, ese porque da la razón de lo anterior, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, en donde viene la confianza y la convicción de que la justicia viene de Dios por medio de la fe. ¿En dónde hay esa confianza? En el corazón, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí nos está diciendo es de que si no lo dices, entonces no eres salvo, porque una vez que eres justificado, eres nueva criatura. Eso pasa en un instante. Entonces, ¿de qué está hablando? Está hablando de esta confesión, de este ser salvo. Es que al creer somos declarados inocentes, y alguien que ha sido declarado inocente confesará que no tuvo ningún mérito para obtener esa salvación. De eso está hablando, ese es el tema que está trayendo. La elección de Dios alejada de todo mérito. Es por gracia, es por fe. Y alguien que ha creído confiesa que no lo hizo o que es salvo, no por mérito, sino por la gracia de Dios. De eso está hablando, mis amados. Eso es lo que está subrayando. Alguien que ha sido justificado, ¿verdad? Repito, va a dar testimonio de que ha creído, ¿sí?
No está hablando de que, repito, tiene que repetir una oración como un requisito para salvación. Nunca vemos eso. Nunca vemos eso. No hay un solo punto en la Escritura en donde dice, repite esta oración. No, no es una práctica apostólica esa. Y cuando me refiero a la apostólica es a la doctrina de los apóstoles, no del movimiento unitario de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, es de los de veras, pues, de los que establecen doctrina. Nunca se ve eso en las Escrituras, ¿verdad? O sea, está diciendo que nuestro testimonio debe de ser congruente a nuestra confesión. Y yo aquí necesito tomarme unos minutos para tratar de explicar acerca de la confesión, porque nosotros ahorita decimos, ¿tú crees en Cristo? Sí, no, ay, qué bien, ¿eh? Qué buena opción. Escuchen bien, no era así. No era así. En los primeros 3 siglos no era así. Sobre todo hubo algunas épocas en la historia en donde algunos de los emperadores perseguían, pero con una fiereza a los creyentes muy, muy fuertes. Hemos platicado acerca de algunos. No me voy a meter ahí por cuestiones de tiempo, pero sí tengo que decir esto. Por ejemplo, cualquiera podía acusar al que sea de ser cristiano. ¿Sí? Esto operaba de este modo. Y decían, por ejemplo, pues Laura es cristiana. Entonces decían, a ver, ¿cómo que es cristiana? Y eso era suficiente para llevarla a las autoridades. Entonces, estaban las autoridades, ¿verdad? Y decían, con que tú eres cristiana. Y decían, sí. Entonces mandaban traer o los llevaban delante de un busto, delante de una imagen, de una estatua, pues ahí, del César, y le ponían incienso y les daban vino para que ofreciera eso, porque eso era algo que se ofrecía como una libación, incienso y vino, porque se le consideraba como Dios. Entonces la pena, además de que a veces los torturaban, pero la pena inmediata era, si tú te confesabas cristiano, un creyente, era la pérdida de todos tus bienes y muy posiblemente tu vida también. Entonces los llevaban ahí y decían, pues ofrécele. Pues no puedo hacerlo porque ellos decían, o sea, Jesús es el Señor, ¿sí? Ellos decían el curios. Decían, no, tú confiesa que el César es tu Señor, el que gobierna tu vida, el dueño de tu vida. Y ellos decían, es que el dueño de mi vida es Cristo. Vivo para Cristo. ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Vieron algo malo? No, simplemente porque eres cristiano. Entonces, pues no confieso. O sea, no confieso al César como el Señor, confieso a Cristo como el Señor de mi vida. Entonces les decían, a ver, ya les llamaban, repito, de verdad, ya los perjudiciales, a ver, pónganle una calentadita a este. ¿Sí? A ver, llévense a Laurita y examínenla. De modo, pues te tocó. Y le ponían, ¿verdad? Les daban una garrotiza. ¿Y qué hubo? Los torturaban. Y pues no. Y no. De eso está hablando confesar, mis hermanos. Y ahí muchos renegaban del Señor. Hay muchos decían, no es cierto, ¿verdad? Y ellos decían, es que eran de la supergracia. No, pues al cabo es que el Señor sabe que no es cierto. Y en mi corazón, y pues es entre Dios y yo. No. Se manifiesta en toda la vida. Y esto es lo que estaba hablando. Esto trata de confesar a Cristo, no de repetir una oración. Es de que a pesar de que te lleven con quien te lleven, tú no niegas el señorío de Cristo sobre tu vida. Y para que Cristo sea el Señor de tu vida, Él te tuvo que haber salvado primero. Porque el Señor, aunque es Señor de todo, escuchen bien, aunque es Señor de todo, no es el dueño de tu vida, en el sentido de que le perteneces a Él para el uso de Él, si antes no has nacido de nuevo, si antes no te has arrepentido. ¿Sí? Si antes no ha ocurrido eso, nadie puede decir soy hijo de Dios, porque el Señor le dirá, no, tú eres hijo de, bueno, ya saben.
Yo no lo dije. Entonces, para que no me vean feo. Versículo 11. Pues la Escritura dice, ¿quién dice? Yo quiero que noten que todo ha estado citando la Escritura y citando la Escritura, que no son rollos del apóstol. Porque los que andan ahí apostoleándose a otros, eso es lo que sacan sus propios rollos y sacan sus propias interpretaciones. Y él está citando cabalmente las Escrituras, sin torcerlas, sin hacerlas que digan lo que él quiere que dice, sino simplemente colocando lo espiritual con lo espiritual. Y dice, esto es lo que dice la Escritura: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Eso es lo que dice la Escritura: todo aquel que en él creyere. Es decir, la salvación está disponible para todo aquel que cree. Porque no hay diferencia entre judío y griego. O sea, repito, ellos pensaban, los judíos, que la salvación estaba limitada, ¿sí?, a los judíos nada más. No hay diferencia. Seas judío o seas griego, necesitas creer. Oye, pero yo soy del pueblo elegido de Dios, que no ya por default. No, necesitas poner tu confianza en Cristo. Pero aquel era bien paganote y mira, y se iba y andaba por allá paseando al muñeco y se ponía unas, ¿verdad? Y tú, no, yo soy muy bueno. Necesitas creer, es tu justicia propia, esa no la acepta Dios. O sea, no la recibe el Señor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, aquí a los que han creído ya, es rico para con todos los que le invocan. Digan conmigo, los que le invocan. E invocar quiere decir llamar para sí mismo. Invocar no quiere decir yo invoco, o sea, no es un conjuro, pues. Invocar quiere decir eso, llamar para sí mismo, llamar a favor de uno, es un grito de auxilio a favor de uno, es clamar por ayuda a alguien que yo sé que tiene la capacidad de ayudarme. ¿Sí? Eso es invocar, es llamar, es pedir ayuda. ¿A quién le voy a pedir ayuda? Al que sé que me puede ayudar. ¿A quién le voy a pedir ayuda para que me libre de mis pecados? Al único que sé que me los puede perdonar. Es rico. ¿Cómo es para los que le invocan? Es rico. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esta es una cita de Joel, en donde dice literalmente, todo aquel que invocar el nombre de Jehová. Fíjense, y aquí se le está aplicando a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, es el Hijo, es la segunda persona de la Trinidad. ¿Están aquí conmigo? No está en modo. No es modo Padre, modo Hijo, modo Espíritu Santo. Eso es modalismo y eso es herejía. ¿Está claro? Modalismo es herejía. Y lo ha sido desde el inicio. Pero bueno, no tenemos tiempo para irnos por ahí. ¿Cómo pues? Dice, ¿cómo pues? Hace una serie de preguntas muy válidas. Invocarán a aquel en el cual no han creído. O sea, no hay en quien tengan puesta su confianza. Entonces, si no tienen, ahora sí que en quién poner la confianza, ¿cómo le van a llamar? Si no han oído, si no lo tienen. Y hace otra pregunta muy lógica, ¿verdad? O sea, dice, bueno, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo puede alguien reconocer su condición de pecador, de culpable, de juicio? ¿Y cómo puede alguien reconocer su incapacidad para ser justificado por sus obras si no ha escuchado? Y dice, ¿y cómo creerán en aquel? ¿Quién es aquel? Pues en Cristo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Fíjense. Vean lo importante de esto, mis amados. La gente necesita oír la obra expiatoria de Cristo. No rollos. No tratar de convencerlos de que sigan a Cristo porque es la mejor opción. O vente a esta congregación porque aquí hacemos y tenemos este programa. O porque nosotros, o porque esto, porque aquellos. No se trata de que escuchen de nosotros, se trata de que escuchen a Cristo.
Se trata de que escuchen la obra expiatoria de Cristo, el perdón de pecados en Cristo. De eso se trata. Eso es el mensaje primario. Sí, que es que se están divorciando, es que están teniendo problemas de salud. Sí, es que su hijo está en la cárcel. Sí, es que anda en drogas. Es que esto. Sí, bueno, pero a fin de cuentas, no quiero sonar duro, pero a fin de cuentas, todo lo que sea aquí, mira, si estás enfermo te vas a morir de todos modos, aunque el Señor te sane. El asunto es, ¿qué onda después de que te mueras? Y no estoy menospreciando la necesidad del hombre, simplemente la estoy poniendo en orden de prioridad. El hombre lo que necesita es conocer a Cristo, ya después lo demás es lo de menos. Todo lo demás es circunstancial. Ratito acá, ratito acá, ratito por allá, ratito por allá. Pero es circunstancial. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Pero el que cree tiene vida eterna. Tiene la seguridad. ¿Estamos? Dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces esta es la importancia de la exposición, esta es la importancia de la proclamación del Evangelio. Ay, no, pues es que anda bien mal. Bueno, ¿ya le predicaste? No, pues es que anda bien mal, precisamente, ¿no? Precisamente, o sea, no te asustes de lo que hace, pues si es un hijo del diablo, si es una hija del diablo, ¿qué quieres que haga? Está haciendo las mismas obras de su padre. Es lo que está haciendo. No, pero es que se tiene que cambiar y tiene que hacer esto, y ahí vienen los esfuerzos, y ahí viene el legalismo de tratar de acercarse, y ahí se está esforzando, y me estoy esforzando por portarme bien, y sigo, y ya después de tantos años, ¿verdad? Ahí un par de años, pues a mí me dijeron que yo era cristiano, pues yo repetí, yo vine, yo le pedí a Dios, yo le dije, y sigo igual, y nada cambia. Pues es que nunca naciste de nuevo, a lo mejor nunca te predicaron el Evangelio, no hubo una conversión genuina, no hubo un nuevo nacimiento, no hubo arrepentimiento. Pero ¿cómo va a haber todo eso si no hay quien les predique? Y mis amados, la iglesia es la responsable en este mundo de hacer esa labor, no nada más los pastores. Usted tiene que asumir esa responsabilidad porque Dios le pedirá cuentas a usted. Si usted es un hijo de Dios, usted ha sido establecido como un embajador, como un reconciliador, y si no lo está haciendo, prepárese a dar cuentas por eso. No estamos hablando de traer gente a las congregaciones, de hacer proselitismo, no estoy hablando de eso, estoy hablando de predicar el Evangelio. Y para eso necesitamos tenerlo en claro. ¿Sí? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Aquí está implícita la gran comisión. Esta es la obra del ministerio de los santos, a los cuales, para eso, el Señor Jesucristo ha dado regalos a la iglesia, les ha dado personas a la iglesia, que son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para capacitar a los santos para la obra del Evangelio, para la predicación del Evangelio, para edificar, es decir, a los del mundo, predicarles el Evangelio. Esa es la obra del ministerio. A los del mundo predicarles el Evangelio, a los creyentes edificarlos. Y necesitamos ser capacitados para ellos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que necesitan? ¿Cuántos reconocen que necesitan ser capacitados para eso? Bueno, pues vénganse los lunes y vénganse los miércoles. Vuelvan a decir amén. Ándele. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, ¿cómo van a predicar si no tienen en claro, si no se les encomienda esto? Bueno, ya tenemos la encomienda de parte del Señor. No necesitas un título para predicar el Evangelio. Necesitas una naturaleza, la de Cristo. ¿Sí? No necesitas un título. Necesitas la nueva naturaleza de Cristo. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Fíjense, cuán hermosos son los pies. Es decir, los que no anuncian la paz, los tienen llenos de juanetes y les huelen feo. Tienen como unos cayotes ahí, ojos de pescado, callo de hacha y todos llenos de mariscos ahí. Y les huelen mal. Sorry.
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pero fíjense lo que dice el 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Y aquí está hablando de Israel. Se les predicó a todo Israel. Sin embargo, ¿qué dice? No todos recibieron la invitación. ¿Eso dice? ¿Qué dice? ¿Se fijan que no es una invitación? No es te invito a que recibas a Cristo. Es Dios ordena a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Sí? Y nos conviene. Es decir, son buenas nuevas. Y el hecho de Dios ordena, bueno, lo hace en amor. Lo hace en amor, pero el hecho de decir Dios ordena esto es para que nos quede claro que no es una opción, que Cristo no es una opción. El Señor mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿y Juan Diego qué? Pues no te lleva al Padre. ¿Y Buda? Pues tampoco. ¿Y Mahoma? Pues tampoco, menos. ¿Sí? Y así, lo que nombren. Y los de no sé qué, tampoco. Y nuestro apóstol, menos, mano, ese. Y nuestro no sé qué, hazle como quieras. Yo soy Él. Y el Señor no dijo, yo soy un camino. Yo soy una opción. No hay opción, solo Él. ¿Está bien? ¿Sí quedó claro? Mas no todos creyeron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y fíjense, aquí está citando Isaías 53:1. Aquí está identificando a ese siervo sufriente que menciona en Isaías 53, que es maravilloso. Está identificando a ese siervo de Dios con Jesucristo, el rechazo de Cristo. Como a él que lo iban a moler, ¿sí? Él iba a ser rechazado por Israel. ¿Porque Dios determinó que Israel rechazara al Mesías? No. Pero ahí está, es que Dios ya lo determinó y Dios lo profetizó. Pero lo profetizó porque Dios lo determinó, porque Dios sabía. Porque Dios sabía, ahí está su presciencia, su omnisciencia, todo lo que hemos venido hablando. Versículo 17. Así que, fíjense, ese así que es una conclusión. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y aquí está, repito, resumiendo todo de lo que hay desde el versículo 5 hasta aquí. Es decir, la fe en Cristo procede de la palabra de Cristo, que trata acerca de Cristo. Es decir, ¿cómo viene una persona a poner su confianza en la obra de Cristo en la cruz? ¿Porque le dijeron que Dios lo quiere hacer rico? ¿Porque le dijeron que tenía que ponerse esto, ponerse aquello y quitarse aquello? No. Escuchen bien, si les dicen cualquier otra cosa de eso, entonces eso no es palabra de Dios. La palabra de Dios manifiesta a Cristo mismo, porque Él es la palabra. Él es el verbo hecho carne. No son los legalismos, no es nada de eso, mis amados. Es el evangelio, es lo que Cristo vino a hacer a esa cruz a favor de los que creen. Eso es lo que necesita. O sea, cuando yo escucho eso, ahí viene entonces la obra del Espíritu Santo. Ahí viene, ¿sí? Y empieza a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando se nos predica el evangelio, es hasta ese momento en que una persona se da cuenta cuál es su condición. Y aun cuando se da cuenta de cuál es su condición, aplica lo que la Escritura dice: yo he puesto delante de ti camino de bien y camino de mal, camino de vida y camino de muerte. Elige pues la vida. Pero porque yo ya supe, porque el evangelio ya me fue dado. Entonces digo, no, a mí mis timbres, yo me quedo con mi religión. Bueno, estás teniendo por inmunda la sangre de Cristo. Sí, pero Dios sigue siendo paciente.
¿Cuántos saben que Dios es paciente? Es paciente con nosotros bien tremendo. Porque imagínese donde nos la aplique. Ya tuviste por inmunda la sangre de mi hijo, ahí te va. Y nos llama a cuentas en ese momento. Sin embargo, en su amor, en su misericordia, en su paciencia, dice, te voy a dar tiempo porque veo que estás muy tronco, mijo. Y ahí viene otra vez y empieza a tratar contigo. Y si no te das cuenta que cuando empiezan a pasar cosas, que empieza a ser un trato más suave de Dios, y viene otra vez la palabra. Y no, ¿verdad? Y se arrecia el trato. Acuérdate de Faraón. Pudo haber obedecido de inmediato, pero no. Tanto más viene el rechazo, tanto más dureza al corazón. Pero digo, ¿no han oído? Entonces, de no han oído se refiere a no han escuchado la palabra de Dios. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ya mero acabo, También digo, ¿no ha conocido esto Israel? O sea, a ver, todo esto del Salvador, del Cristo, de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, ¿no lo ha conocido Israel? Si Dios lo escogió, les dio su palabra, les ha mandado profetas, les ha mandado siervos, les ha instruido. ¿No ha conocido esto? Usted nos ha hecho esa pregunta. Oye, pero ¿qué le pasa a este hermano? ¿No reacciona? ¿Usted ha hecho esa pregunta? Y se ha hecho esa pregunta cuando está en el espejo. ¿Y qué le pasa a este hermano? ¿Por qué no reacciona? ¿Por qué no le da respuestas a Dios? ¿No agarra la onda? Es lo que está haciendo el apóstol Pablo. ¿Qué pasó con Israel? Que nunca escucharon, que no les explicaron, que no les dijeron. Claro que sí, dice, por toda la tierra de Israel, a todos sabían, a todos se les anunció, a todos se les predicó. ¿Sí? Dice, primeramente Moisés dice, fíjense bien, O sea, esto está desde ya Israel, ya que salieron allá de Egipto. Dice, primeramente Moisés dice, ese Moisés dice no quiere decir que fue una palabra de Moisés. Ese Moisés dice es lo que está escrito en la ley de Moisés. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Sí quedó claro? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. Híjole, miren cómo nos dice Dios, porque no somos judíos, Miren cómo dice a los gentiles, un pueblo insensato. Digo, por si usted se creía, ay no, que los judíos acá, entonces el Señor nos volteó para nosotros, insensato. Insensato, ¿sabe qué quiere decir? Sin sesos. Torpe. Dígale al que está a su lado, ponte trucha. No sé. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Y aquí está hablando de provocar a celos, de provocar a ira. Y aquí se refiere a la profecía, al texto de Deuteronomio 32:21, en donde predice el rechazo de Israel al Mesías prometido y el resentimiento de los judíos a todo aquel que cree en Cristo. Eso es lo que está hablando. Los provocaré a celos, los provocaré a ira. ¿Y por qué es eso? A ver, pues Él es nuestro Dios, sí, pero yo soy gentil y el Señor está conmigo. No, yo soy de no sé qué, de pura cepa, yo soy de la tribu de quién sabe qué. ¿Y cómo te apellidas? Termina en Z. Lo que pasa es que tú eres de la tribu de... Y salen con sus rollos ahí. Digan conmigo, nada que ver. Si eres judío, porque eres judío, pues eres judío, ¿y eso qué? No te hace mejor que un gentil. Tienes exactamente la misma responsabilidad delante de Dios. De hecho, más. Porque así como el Señor primero salvó o ha salvado a los judíos, ¿verdad? También es a los primeros que va a juzgar, porque Dios es justo. Y eso es lo que dice la palabra.
Sí, yo los salvé, sí, la salvación viene a los judíos y todo eso, así como que, ay, a nosotros nos dio, sí, elegidos por un especial tesoro, una especial pertenencia por encima de todas las naciones. Miren, eso es suficiente para inflar a cualquiera. Sin embargo, dice, sí, tú tienes privilegio, llevas mano, porque el evangelio es poder de salvación para todo aquel que crea, al judío primeramente, sí, también al griego, pero el judío primeramente, porque es su pueblo elegido. Sin embargo, también al judío primeramente es al que lo va a juzgar. O sea, los primeros que van a estar en la línea van a ser ellos, porque Dios es justo. Entonces, al que mucho se le da, ¿ven? Dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. ¿Cómo andaba usted? ¿Buscando a Dios? ¿No fue Dios el que nos buscó a nosotros? Nosotros no andábamos buscando a Dios. No, que yo sí, yo iba desde chiquito, ahí donde está era monaguillo. Ahí yo siempre anduve buscando a Dios. No, tú buscabas a la guadalupana. A ti te llevaban a los ídolos. Pero tú no buscabas a Dios, ni yo buscaba a Dios. Por nosotros mismos tuvo que haber una obra de gracia. Tuvo que llegar el evangelio a nuestro corazón. Ciertamente en algunos puso escuchamos por algo que se escuchó acerca de Cristo, de la obra de Cristo, viene un compungimiento, a lo mejor sin saberlo, y un entendimiento de una culpabilidad. ¿A alguien le pasó así? Yo sé que sí, yo sé que hay 2 o 3 personas aquí que desde pequeños sentían que estaban en condenación y que estaban que buscaban y que esperaban y que le buscaban acá y que iban allá, ¿verdad? Y que iban ahí con el del Tepeyac, ¿verdad? Y pues no hay nada aquí y esto pero ¿dónde será? Hasta que vino Cristo. Dicen, ¿cuántos le hicieron así? ¿Verdad que Dios es muy bueno? Dios es muy bueno. Dice, en Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, o sea, el versículo 20 está hablando acerca de nosotros los gentiles, fíjese. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Aquí está citando a Isaías 65, versículo 2, para demostrar que Dios es fiel a su palabra y que era paciente para con ellos. Aun cuando Él los eligió, los bendijo, los guardó y de repente se los surtía, pero nunca los desechó. Todo el tiempo yo les extendía mis manos y ellos me daban la espalda. Y Dios, sabiendo que le iban a dar la espalda, extendía las manos. Pregunto, ¿cómo andamos nosotros con eso? Porque eso también aplica para nosotros. De repente somos contradictores y somos rebeldes. Dios nos da línea, Dios nos da palabra, Dios nos da instrucción y nosotros, no, pero yo pienso, o sea, estás estableciendo tu justicia propia. No, mis amados. Terminamos con esto. Dios escogió, ¿cierto?, a Israel para ser su pueblo en esta tierra como nación y aun cuando Él sabía que el pueblo lo rechazaría, Él no los desechó como nación. Él los desechó como nación. No los desechó, o sea, no fue la reacción de Dios. Sabiendo de que le iban a dar la espalda, repito, Dios no los desechó, extendió sus manos hasta ellos, ¿verdad? Y esto nos muestra al Dios fiel, nos muestra al Dios inmutable, al Dios digno de confianza, ¿sí? Entonces, que nos quede claro esto, mis amados, que si esto ha hecho con Israel como nación, fíjense, como redimidos,
Él nos da la seguridad de su salvación, nos da la seguridad de la vida eterna. Ciertamente a Israel es su nación y hay muchas cosas que están por cumplirse para Israel como nación, pero eso será ya en el milenio. ¿Sí? Pero a los redimidos, a los que ponen su confianza en Cristo, les ha sido prometido gloria. ¿No le da gracias a Dios? Les ha sido prometido gloria, un cuerpo glorificado que nos permite estar delante de la presencia de Dios para siempre y de disfrutar de Él, porque no hay mayor deleite. Ojalá pudiéramos entender esto, ojalá pudiésemos explicar esto, pero estamos muy cortos con eso, ¿cierto? Nuestro entendimiento es muy pequeñito, pero es nuestra oración que podamos captar, entender el deleite que hay en Cristo, que lo podamos probar a Él, que podamos orar y decirle: Señor, necesito en verdad experimentar, porque es experiencia. Ciertamente sí necesitamos tener conocimiento, y no estoy hablando de experiencias de salirse de control y hacer todo un pancho. ¿Sí? Pancho es del griego hacer escándalo y desordenarse. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de esa experiencia en nuestro espíritu, en nuestra vida, de que hay una convicción, de que hay una paz y hay un deleite. Eso es lo que dice su palabra. En tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Por qué no nos ponemos en pie y le damos gracias a Dios?